Hola, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a este día jueves importante, lluvioso en Ciudad de Buenos Aires, pero importante en el Congreso porque se está debatiendo en el Senado de la Nación la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, finalmente después de varios intentos, y es uno de los temas sin duda predominantes hoy en la agenda política. Pero también hay información de lo que sucedió en las últimas horas en la Cámara de Diputados que vamos a ir compartiendo a lo largo de las 2 horas que tenemos por delante, también haciendo foco en varios de los proyectos que en la reapertura de esta etapa de segundo semestre en el Congreso de la Nación empieza a tomar prioridades aquí en Cámara de Diputados. Primero igual vamos a repasar los temas más importantes de la jornada. Sesión en el Senado, la Cámara Alta retoma el debate del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Reforma del Banco Central, Santiago Bausili expuso en el plenario de comisiones los principales cambios a la reforma de la Carta Orgánica del BSRA. Reforma tributaria. El oficialismo presentó los detalles de la nueva ley de inocencia fiscal. Estos son los temas que vamos a estar transitando hoy aquí en Pasos Perdidos. Agenda muy económica en la Cámara de Diputados, agenda muy política en la Cámara de Senadores. Y para profundizar un poco y repasar también lo que he dejado estos días aquí en la Cámara Baja, voy a dar la bienvenida a mis compañeros del día de hoy, como todos los jueves. Pablo Varela, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Amanda? ¿Todo bien? Muy bien, ¿Sí? Hoy tu tema del día es central, ¿no? En el debate de estas últimas horas. Valga la redundancia lo de central, porque efectivamente ayer comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Acá en la Cámara Baja vamos a estar punteando un poco qué dice el proyecto y cómo fue esa comisión. Muy bien, y vamos a también escuchar a los funcionarios que estuvieron ayer aquí presentes. Hubo también reunión de las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques oficialistas con sus allegados para planificar toda esta agenda que inició fuertemente el martes y el miércoles. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amanda Alma, muy buenas tardes, Pablo Varela. Bueno, sí, efectivamente, un palacio rodeado, hay que decirlo. Sí, es verdad. Palacio rodeado, un enorme dispositivo del protocolo antipiquetes y una concentración, especialmente en la plaza del Congreso, frente al Palacio Legislativo. A pesar de la lluvia, el día resbaloso, las temperaturas, el pronóstico, una alerta naranja respecto a la posibilidad de lluvias, así todo, bueno, una importante concentración frente al Congreso de la Nación, al kilómetro cero de la Ciudad de Buenos Aires, y adentro el Senado sesionando. Sí. Desde las 14:15, bueno, mucha tela para cortar. Sí, por ahora ya está, la lista de oradores que son más de 30 y también están con discusiones reglamentarias a esta hora. No ha empezado el debate propiamente dicho porque, están estos pedidos de los senadores que no están presentes y para poder eso sesionar. Pasó a comisión. Sí. Ya está, un dato importante porque los pedidos finalmente de Anabel Fernández Sagasti y de Flavio Fama. Exactamente, fueron pasados a comisión. Así que una forma elegante para que el tema, no sea resuelto inmediatamente. Luego, recordemos de lo que fue, ¿no? Retomar el cuarto intermedio que había quedado desde mediados de julio. Pero me parece que ese pase a comisión va a anticipar un debate que también en algún momento se quiso esbozar aquí en la Cámara de Diputados de revisar el reglamento de la Cámara, ¿no? Hay intentos de alguna manera, luego de lo que fue la experiencia telemática, pero ahí hay que ponerse de acuerdo. Vamos a ver un poco el Senado de la Nación. Ahí lo vemos a Capitanich. Sí. Hablando de inviolabilidad de propiedad privada. En la zona baja de la pantalla. Sí, totalmente. Sí, efectivamente. Sí, hubo acá un intento, recuerdo, con los Penato, ¿no? Cuando los Penato presidía la Comisión de Protocolos y Reglamento. Pero veremos si eso efectivamente termina de suceder o no. El pedido parecía más que razonable. Eran en ambos casos motivos de salud. Son dos bajas sensibles más allá de lo reglamentario. Para lo que tiene que ver estrictamente con la discusión de las votaciones, porque ambos habían expresado, Fama, Anabel Fernández Sagasti, el rechazo a la ley. Sí. Ahora veremos, porque obviamente el capítulo Ley de Tierra será el más caliente y quedó afuera, pero uno entiende que
debería salir, ¿no? Lo que quedó del texto. Bueno, por lo menos se los veía bastante convencidos a los senadores del oficialismo cuando se movieron desde la oficina de Patricia Bullrich, donde estaban reunidos, hacia el desplazamiento hacia el recinto. Lo pudimos ver algunos de los colegas que estábamos ahí y se los veía con expectativas de aprobación, ¿no? Luego de los escollos que tuvieron con 17 versiones finalmente de este proyecto. Pero hablaremos seguro en profundidad a lo largo de esta jornada. Nos vamos a centrar ahora sí en lo que sucedió en las últimas horas en la Cámara de Diputados y la presencia justamente de Santiago Bausili aquí en la Cámara Baja, planteando algunos detalles de esta iniciativa que fue presentada en cadena nacional por el presidente de la Nación y que modifica nada más y nada menos que la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta en sí tiene 5 ejes centrales. 4 se pueden leer muy directamente en el articulado, son muy directos y muy simples. El 5.º lo distingo porque es más una construcción legal donde interactúan artículos de distintas normas que tiene que ver con el tema de las letras intransferibles. El primer eje está en el artículo 3, que tiene que ver con la misión primaria y fundamental del Banco Central, donde hoy la Carta Orgánica tiene más de un objetivo y la propuesta nuestra es concentrarlo en un solo objetivo, que es el de preservar el valor de la moneda. El segundo eje es eliminar el financiamiento del Banco Central al Tesoro, y eso tiene principalmente un artículo en la Carta Orgánica, que es el artículo 20, que es el que establece las normas de cómo se distribuyen los adelantos transitorios. Los adelantos transitorios es emisión monetaria que le da el Banco Central al Tesoro en una estructura de financiamiento a tasa cero. Es una herramienta que surgió como resultado de la crisis del 2001, al principio del 2002, con el Estado en default, el gobierno en default, sin acceso a financiamiento, y para funcionar necesitaba de alguna herramienta para poder solventar sus gastos, y entonces se introdujo el concepto de un adelanto transitorio y resultó que por la construcción del instrumento fue lo menos transitorio que hubo, fue lo más permanente que hubo. Es un saldo de financiamiento prácticamente permanente, vamos a ver los números desde ese momento hasta hoy, donde además por construcción para el Tesoro es muy difícil cancelarlo, porque como es a tasa cero y el Tesoro tiene sus propias normas en la Ley de Administración Financiera, precancelar un financiamiento barato a tasa cero en pesos es incompatible con sus propias normas. Entonces por eso este financiamiento se fue acumulando. Además hacemos explícito la prohibición de que el Banco Central le compre directamente al Tesoro títulos públicos. El tercer elemento es la restricción sobre las utilidades del Banco Central, que es otra fuente de financiamiento al Tesoro, donde acá lo que se ataca es de 2 frentes. El principal es que se trate de utilidades que solo pueden ser usadas para cancelar deuda, no para financiar gasto corriente del Tesoro. Y en segundo lugar, que sean utilidades líquidas y realizadas, que no se trate de asientos contables. Bueno, aparte de la exposición del director del Banco Central en este primer acercamiento, podríamos decir, ¿no? Dejó más definiciones que también las vamos a repasar ahora en un minuto, pero ya se empieza a notar un poco el clima de las posiciones, quiénes acompañarían estas modificaciones, si puede haber algún cambio o no, ¿no? Y las negociaciones políticas que van a empezar ahora que ya está oficializado el debate. Sí, efectivamente. Bueno, y como decías, hubo una reunión ayer importante con muchos representantes de los bloques aliados y ahí el oficialismo intentó trazar una hoja de ruta para este proyecto, también para el de inocencia fiscal, que comenzó más temprano, ¿sí? Bueno, encabezado por Bertie Venegas Lynch. Así que veremos cómo se reanuda la hoja de ruta acá en diputados. Muy económica, yo creo que la antesala efectivamente de lo que después va a ser a partir del 15 de septiembre lo presupuestario, claro, ¿no? Claramente, que es lo que se lleva a todas las miradas. Mientras tanto, el Senado destrabando tal vez todo aquello que tuvo media sanción y fue pasando del otro lado del recinto, hoy con esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada que tuvo una baja muy sensible. Sí, sin duda. Y uno de los temas me parece más específicos y que va a tener un punto de discusión muy importante tiene que ver con la designación y la remoción de las autoridades, ¿no? Es el tema más peliagudo, me parece. Totalmente. Bueno, viene acompañado
de este punto y en realidad hay que decirlo, se anticiparon porque precisamente ya fueron presentados los pliegos de Santiago Bausili para presidir el Banco Central de la República Argentina con acuerdo de la Cámara Alta. Hay varios puntos que buscan blindar la reforma del Banco Central. El otro punto tiene que ver con mantener a Bausili en el cargo, garantizar de que su llegada sea convalidada por el Congreso y que después llegue un momento para extender su permanencia y que sea muy difícil removerlo. Algo de esto también explicó el director actual del Banco Central cuando expuso en estas últimas horas aquí en el Congreso. El cuarto tiene que ver con la gobernanza, y es el último que se ve bien directamente, y va al punto de la remoción de las autoridades del Banco Central, donde lo que proponemos es, en línea con lo que hay en las cartas orgánicas de la mayoría de los bancos centrales, una definición clara de las causales de remoción y una combinación para la remoción que incluya al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación, de manera de preservar de las presiones políticas del Poder Ejecutivo a las autoridades del Banco Central cuando exista un conflicto de interés entre los objetivos del Poder Ejecutivo y los del Banco Central. Y el quinto elemento es el que digo que es una combinación de una construcción legal, es la ventana por la cual se le fueron metiendo en el balance del Banco Central las letras intransferibles, llegaron a ser hasta 85.000 millones de dólares, y este combina un artículo que está en la ley de convertibilidad todavía, donde se construía un concepto de reservas de libre disponibilidad, que son aquellas que son las reservas que tiene el Banco Central por encima de un cierto nivel, con una definición de reservas que definía el Banco Central, y entonces con la combinación de estos articulados es que se determinaba que el Banco Central tenía suficientes reservas como para compartírselas al Tesoro, y eso se asentaba mediante la instrumentación de letras intransferibles. Fuera de estos 5 ejes, las propuestas de modificación son en su mayoría limpiezas de técnicas de distintos orígenes. Hicimos un trabajo de recorrer todas las áreas del Banco Central durante meses buscando cómo trabajaban las distintas áreas y cómo compatibilizaban la Carta Orgánica con sus tareas cotidianas, y en algunos casos había definiciones que habían quedado anacrónicas. Hay una muy obvia que es un artículo donde se lista que el banco se establece que el Banco Central no puede darle financiamiento al gobierno nacional, a las provincias, a los municipios, y simplemente agregamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el 92, cuando se escribió ese artículo, no existía en ese formato legal. Esta es una de las dimensiones que a la actual gestión le interesa mucho, que es el detalle vinculado con la forma en que están redactados los proyectos. Por eso también hicieron esa iniciativa que tiene media sanción de diputados y está en el Senado, conocida como la ley hojarasca, ¿no? Para ir definiendo lo que consideran que está obsoleto y lo que consideran que puede seguir dentro del plexo normativo. Una de las discusiones también tiene que ver con, bueno, si estas modificaciones son una idea específica de la gestión de gobierno, de la gestión de economía, del ministerio y también del Banco Central, ya que son socios tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía, o si tienen alguna perspectiva vinculadas con las decisiones que se toman en otros países vinculados también a cómo funcionan los bancos centrales de esos otros lugares. La Carta Orgánica funciona estructuralmente con una interacción de los distintos artículos. No hay un artículo que es angular por encima de los otros, sino que la combinación de los distintos elementos hacen al Banco Central que nos parece que Argentina debiera tener. ¿Qué quiere decir? Que no es solo la independencia o solo la provisión de financiar al Tesoro, sino funcionarios que son los adecuados para manejar el Banco Central, con un objetivo claro, protegidos de las influencias políticas del momento, son los que, combinándose todos estos elementos, tienen mucha mejor probabilidad de lograr los objetivos de aniquilar eventualmente la inflación. Otro elemento es que lo que estamos proponiendo acá
son elementos que existen en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación. No estamos trayendo nada que es como una idea muy revolucionaria y un experimento y un test. Y de hecho, el otro elemento que es interesante es que, por ejemplo, con respecto a qué podría pasar si el Banco Central no pudiese financiar más al Tesoro, generamos una situación de fragilidad para el Tesoro. Bueno, hace 2 años y medio que operamos con esas restricciones. Entonces, se puede ya, hay evidencia empírica de cuál es el impacto de la mayoría de estas medidas, porque ya estamos operando en un esquema como si este fuese el marco legal vigente. Esta discusión está enmarcada en las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. Van, bueno, obviamente a ir dando sus opiniones también los diputados y los referentes que vayan participando para poder discutir los aspectos fundamentales de este proyecto de ley. Así como está el texto, que ahora lo vamos a repasar en detalle en un minuto nada más, vamos a conocerlo también respecto del articulado. Pero hay un trasfondo político, decíamos, se reunieron los principales bloques de la oposición dialoguista con los funcionarios que estaban allí presentes un rato antes para organizarse. Están previendo ya una sesión para fines del mes de agosto para poder alcanzar las mayorías. Pero así como está el texto, sale, no sale, se tiene que modificar. Hay cosas que empiezan a hacer ruido por parte de los bloques opositores que aportan votos, ¿no? Porque los que están en contra ya sabemos que van a votar en contra, en definitiva. Sí, efectivamente, bueno, quienes estuvieron ayer en la reunión son el PRO, Provincias Unidas, el MID, esos bloques que hasta acá vienen funcionando como aliados del oficialismo. Y me parece que hay algunos puntos que tiene el texto que tal vez no pasan así nomás, ¿no? Digo, lo que tiene que ver con la remoción, lo que tiene que ver con las designaciones, los mandatos. En lo que tiene que ver con lo monetario me parece que no hay demasiadas objeciones. Hay, por ejemplo, apoyos de los radicales. Lisandro Nieri, que supo ser ministro de Economía de Mendoza, rápidamente en su momento salió a apoyar la iniciativa. Hay una mirada de lo que tiene que ver con un torniquete al BCRA para que no financie el Tesoro. Pero después lo más político, si se quiere, no cómo se integra el directorio, los plazos, si se prorroga, sino, bueno, ahí tal vez haya modificaciones. La sesión está prevista en principio para el 26 de agosto, ¿no? Esa es la idea. Claro, darse 2 semanas más por delante para poder sesionar, para poder negociar los votos, ¿no? Porque hay que recordar que no es que tiene 129 ya el oficialismo en su bloque, son muchos menos, necesitan justamente la articulación con otros sectores y ahí también, bueno, la negociación con los gobernadores, ¿no? Porque si bien el BCRA auxilia en general al gobierno y el Tesoro Nacional, eso tiene mucho que ver también con los vínculos, con el dinero que se destina para las provincias, ¿no? Y aparte porque lo que está sucediendo, Amanda, también es que una parte de la atención está puesta en las últimas 48 horas del otro lado de Pasos Perdidos, porque ese esquema de aliados y de dadores de apoyos, de votos y de quórum, bueno, ha mostrado una foto nueva en las últimas 48 horas, especialmente en el Senado. No solamente de los pronunciamientos de Patricia Bullrich tratando de reconstituir esos 44 votos que le permiten enfrentarse al peronismo, sino que además dentro de esos aliados peronistas surgieron los primeros frenos para poder encontrarle la vuelta a la negociación para la reforma de la ley de tierras. No fue casual que al mediodía de ayer salían casi al mismo tiempo Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán para plantear lo mismo. Teléfono directo para esa reunión que estaba encabezando Patricia Bullrich, un salto en el mapa de lo que tenían en las previsiones que manejaban en el oficialismo porque no esperaban finalmente que sucediera eso. Bueno, eso es una gran pregunta respecto a la arquitectura del proyecto, a la advertencia de varios aliados con votos amigables que habían dicho no avancen con modelos de ley ómnibus porque en algún momento los temas más espinosos pueden hacer que se caiga todo, como ya había pasado en otros casos.
y ahora votos mucho más difíciles de conseguir. Sí, mucha negociación política, ¿no? Que va a requerir ahí la capacidad que tenga el oficialismo para tramitar algunas de las modificaciones que vemos. Justamente pensaba cuando ustedes comentaban, cuando Pablo vos planteabas cuáles serían las posibles cosas o artículos que se podrían modificar. Bueno, el Congreso de la Nación no va a perder su potestad de designar, de remover a un funcionario, y por más que negocien cuestiones de modificación, venimos viendo las dificultades y el cambio que también ha habido en la política argentina, donde los proyectos nacionales no son tan robustos como hace algunas décadas atrás. Otro fragmento más de lo que decía Santiago Bausili en la presentación de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya comenzó a discutir la Cámara Baja. Vamos a ir recorriendo lo que pasó en el tiempo. Es fuerte la presentación en el sentido de que los números son bastante impresionantes, por lo menos en lo que a mí me pasó cuando la vi y cuando los recorrimos, es que son más impresionantes de lo que yo tenía en la cabeza, de lo que me tocó vivir, de lo que fui viendo, porque los podemos ver todos a la misma vez en un solo lugar. Y la suma de estos elementos tienen un impacto muy, muy grande. Hay muchas veces se critica o se genera debate alrededor de cuando el presidente Milei en forma muy apasionada habla de que el Banco Central es una estafa. Cuando veamos los números es difícil argumentar que hay otras maneras mejores de definir esto, porque son bastante impresionantes. Lo interesante es que esa estafa se hizo en un marco legal existente, o sea, no fue una estafa ilegal, fue una estafa con aval del marco legal que se puso en la Carta Orgánica. Entonces, esto es una oportunidad para corregir eso. Y no es, de nuevo, no es un experimento, no es que, bueno, con este marco legal podríamos tener buenos o malos resultados. Claramente tenemos evidencia empírica de que este marco legal arroja resultados que son malos en cuanto a lo que es la inflación y el flagelo monetario que se vive en Argentina. Ahora vamos a ir en detalle con Pablo Varela de lo que dice el proyecto y cuáles son los puntos destacados. Pero con este puntapié inicial que se ha dado de la presentación de los principales funcionarios, el presidente y uno de los vicepresidentes del Banco Central de la República Argentina, da un marco para comenzar un debate que no va a ser fácil, que va a estar muy atravesado, como nos comentaba Mardones, también respecto a la articulación posible de mayorías y la influencia que va a tener también la cercanía del debate del presupuesto, que esta vez los gobernadores van a también dar sus posiciones y exigir varias cosas para poder acompañar la iniciativa, tanto de la modificación del Banco Central y con respecto también al presupuesto del año que viene. Con esta información nos vamos al primer corte. Estamos en Pasos Perdidos aquí en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Continuamos aquí en Diputados Televisión con toda la atención puesta del otro lado de los pasos perdidos, porque están debatiendo el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que tuvo un derrotero complejo, ¿no? Mucho tiempo, estaba desde el año anterior, luego con la modificación de la estructura del Congreso de la Nación, con el triunfo del Gobierno Nacional, fue habilitado en algún sentido el debate que se comenzó finalmente este año después de lo que fue la negociación respecto a la reforma laboral. Parece que es un montón, pero todo pasó hace poco tiempo. Parece que hubiera pasado una eternidad. Pero bueno, no. Sensaciones del shock, ¿no? Exacto. Eso también forma parte de la dinámica política que estamos atravesando, que impacta directamente en las lógicas parlamentarias. Creo que eso va de la mano también con la idea de los proyectos de ley ómnibus, de la estrategia de poder meter en un solo proyecto más de 100 reformas, un sello de Federico Sturzenegger que se plasmó en el DNU 7023, en la primera versión de la ley bases. Sí, sin duda. Y en Exacto. este caso particular, queridos colegas, nos encontramos con una particularidad muy especial. Y es que acá este proyecto de ley encierra una gran definición del Consejo de Mayo, el planteo de la limitación a las expropiaciones, las definiciones respecto a la aceleración y al cambio del Estatuto del Desalojo, y también las críticas respecto al régimen de tenencia de tierra forma parte del documento del Consejo de Mayo. Otro de los temas que nos habíamos olvidado y que había quedado solo rubricado en aquel entonces, en los primeros momentos del gobierno de Javier Milei, que finalmente se concretó en julio, el 9 de julio del 2024, y que marcó varias cosas y se van cumpliendo, ¿no? También estaba la reforma laboral, había cuestiones vinculadas con la reforma también del sistema de asistencia a las personas con, que requieren asistencia del Estado, ¿no? Los planes sociales, los subsidios, mucho de eso había sido rubricado por casi todos los gobernadores, no todos, pero casi todos habían estado ahí presentes, y ahora vamos viendo esta evolución. Lo que sí fue cambiando el contexto entre aquel julio del 24 y agosto del 26, y como decíamos, se acerca el tiempo electoral, se acerca el tiempo de la discusión sobre el presupuesto, y eso también reconfigura un poco las relaciones de fuerza en el Senado. Pero, bueno, este derrotero que tuvo el proyecto de inviolabilidad no solo llevó 17 versiones, sino que en el camino uno de los temas más cuestionados o que alcanzó mayor relevancia pública tiene que ver con la extranjerización de la tierra, que finalmente se excluyó del debate que están teniendo en este momento, ¿no? Exactamente, con Agustín Coto explicando como miembro informante que precisamente dejaban afuera el capítulo 3, que implicaba todos los cambios para la ley de tierra sancionada por este Congreso de la Nación en el año 2011. Lo cierto es que el otro dato es que el gobierno buscaría insistir con un cambio en la ley de tierra recién el año que viene. Así Claro. que eso suena mucho a nos vemos dentro de un largo tiempo. Vemos el resultado electoral de 27. Sí, porque acá hay un tema muy importante a tener presente. A ver. La definición de los aliados esquivos en un momento determinante no surgió durante el periodo del debate en comisiones, No. ni pasó cuando hubo una larga romería de especialistas advirtiendo de los riesgos de eliminar el 15%. No, sucedió en un momento ya de definiciones en el quinto intento, después de un largo cuarto intermedio, que parece que hubiera pasado también hace una eternidad, pero estuvo cruzado por la pelea entre la vicepresidenta Victoria Villarroel y la senadora Patricia Bullrich. El cuarto intento estuvo signado por eso, también estuvo signado por la realidad de que no contaba con los votos. 3 semanas de cuarto intermedio y finalmente, bueno. ¿Y el Mundial? Exactamente. Y los efectos del Mundial, la Las bandera, te el spoileé trapo. del Mundial. Te spoileé el final, El perdón. trapo No, por del favor, partido. adelante. Que me parece que ese trapo le genera un problema Sí, político señor. al gobierno importante. Bueno, es que es muy particular porque Sí. el nivel de instalación en la conversación pública sobre la preocupación respecto a la nacionalidad de los territorios, a la preocupación sobre su extranjerización, ha reabierto un debate que ha permitido conocer algunos detalles que habían quedado olvidados temporariamente. No perdamos de vista que el debate de la ley de tierras del 2011 tuvo disparadores muy preocupantes, ¿no? Como el caso de la venta de 200.000 hectáreas en La Sí. Rioja, En en el un pueblo de pueblo. Vallehermoso, una serie de particulares, Lago Escondido, antecedentes que originaron esta ley de tierras. Bueno,
Creo yo que en algún momento iba a suceder que quienes estaban en contra en aquel momento de la ley de tierras, de la sanción de la ley de tierras en el año 2011, esperaron pacientemente para restaurar parte de esa discusión. Bueno, ahí es donde yo creo que también podemos ver el volumen y el calibre de la pulseada que se puso a prueba dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, especialmente con las tierras rurales. Me acordé, no sé por qué, me vino así como un flashback del pasado de mis años mozos, ayer en el 2011, y me acordé de las extensiones de Benetton también, Bueno, ¿no? por ejemplo. Como que está siempre Claro. presente en los informes. Ahora vamos a volver con más del Senado, porque está haciendo la sesión, pero habíamos prometido en este bloque hablar en profundidad con Pablo Varela los detalles del proyecto que vino a presentar ayer Bausili respecto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, efectivamente vamos a repasar. Muchos de esos conceptos ya están, o los fuimos viendo en el primer bloque con los tapes en los que veíamos a Bausili explicando al inicio, ¿sí?, de esta reunión plenaria que aglutinó, que reunió a la Comisión de Finanzas por un lado, la que preside Santiago Pauli, el diputado Fueguino, y a la Comisión de Presupuesto que la preside Berti Venegas Lynch, párrafo aparte para su nuevo look, ¿no? Apareció Berti con un pelo muy corto que me llamó la atención. Porque Sí, a mí venía con un look- Desconocido. Muchos se venía con un sorprendieron. look mucho más extenso. Sí, Ahí el pelo. más pelilargo. Más pelilargo, tal cual. Pero bueno, entonces empezamos a ver las placas y empezamos a decir entonces que comenzó efectivamente este debate. Recordemos que hace algunas semanas atrás el presidente había reunido a los diputados y a los senadores en la Casa Rosada, en el Salón Héroes de Malvinas, para justamente uno de los temas centrales a tratar era el del BCRA o de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, y ahí se estableció que iba a ser uno de los temas prioritarios para el segundo semestre del Congreso. Así que este proyecto que ingresó después de la cadena nacional que vimos el jueves pasado por la tarde-noche, empezó a tratarse ayer con la presencia de Santiago Bausili y con la presencia también de algunos otros funcionarios, por ejemplo el vicepresidente del BCRA, que se llama Vladimir Verning. Menciono, porque tal vez no vimos ningún tape, pero en la exposición inicial habló mucho, sí, el vicepresidente del BCRA, y fue, te diría, quien dio mayores detalles de por dónde quieren que vaya el texto. La defensa o cuál es- técnica, podríamos decir, ¿no? Berning está al frente de la defensa técnica Así directamente. es, y Bausili hizo la ponencia política inicial, Berning fue quien después hizo la ponencia técnica en una segunda instancia. ¿Qué fue lo que dijo Bausili? O parte de lo que dijo Bausili, que también lo veíamos en los textos, pero vale la pena ratificarlo, es que no es ningún experimento, sino que el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, ya viene funcionando con esta idea de que no tiene que financiar al Tesoro, no tiene que financiar a la caja del Estado Nacional. Que no es ningún experimento y que lo que buscan con esta iniciativa, con este proyecto de ley, en todo caso, es consolidar esa visión de la economía, consolidar ese funcionamiento en el que el BCRA no está disponible para el Tesoro, no está disponible para la maquinita, no está disponible para poner plata en circulación, porque el principal objetivo es el que vemos en la siguiente placa, que es preservar el valor de la moneda, ¿sí? Recordemos, mencionábamos recién la reforma del año 2012. Bueno, ahí en esa reforma había contempladas otras cuestiones importantes también en la economía, que tienen que ver con la actividad, que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con el empleo. Bueno, esas funciones entiende este equipo económico que no son prioritarias. Lo prioritario es preservar el valor de la moneda, es decir, la inflación, contener la inflación a rajatabla, y para eso, como el presidente siempre dice que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, cerrar el grifo del BCRA financiando al Tesoro. Parte del debate, ahora que traigo a colación la frase del presidente que se la hemos escuchado mucho, en Chicana va, Chicana viene, que son propias obviamente del debate legislativo, Hackman le dijo, bueno, ya que está funcionando de esta manera, ya está en función, digamos, esta idea de no financiar el Tesoro, tengo una mala noticia, hace 30 meses que la inflación no cede, Claro. ¿sí? Más allá de que,
de vuelta, el BCRA, soy redundante, pero el BCRA no está financiando el Tesoro más allá del torniquete monetario. Si fuese en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, no debería haber inflación. Bueno, parte de la discusión, obviamente, que se da siempre en las comisiones. La idea es que pueda haber dictamen la semana que viene. Recordemos que esta fue una primera reunión plenaria. Generalmente en las primeras reuniones plenarias, donde además exponen los funcionarios del área, es muy difícil o es muy raro que haya un dictamen. Así que la idea será que la próxima semana haya dictamen. Entonces eso va a llevar a que negocien algunas modificaciones, sí, o que, seguramente. bueno, en esta etapa se supone, si no van a haber más invitados, porque quieren dictaminar, por lo menos un día van a discutir, porque el Banco Central es una institución muy importante en el funcionamiento de la economía, no con estas reglas o con las reglas nuevas que le quieran poner, ¿no? No es una actividad marginal del proceso de sostenibilidad de la economía, tanto doméstica como también en sus funciones respecto a la macroeconomía. Entonces, bueno, entiendo que los diputados van a querer de algún modo incorporar modificaciones, sobre todo por esto, ¿no? Por la negociación con los votos, que es la esencia de estos momentos donde no tienen mayorías consolidadas los oficialismos, ¿no? Así es, así que se abre una ventana de negociación para que pueda justamente juntar el oficialismo los votos a cambio seguramente de alguna modificación del texto. Hablamos también del fin del financiamiento, esto lo mencionábamos recién, tiene que ver con eliminar, por ejemplo, los adelantos transitorios, es decir, el adelantamiento de fondos, prohíbe la compra de deuda del Estado en el mercado primario, es decir, que prohíbe al BCRA comprar la deuda que pueda emitir el Tesoro, y el Ejecutivo, bueno, considera que son elementos que obviamente impulsan la inflación, por eso quiere eliminarlos. Puntos seguramente a negociar son los que tienen que ver con lo que Bausili recién en el tape hablaba de gobernanza. Y por gobernanza yo voy a agregar la palabra autonomía. Totalmente. ¿Sí? Y autonomía estamos hablando de cómo se conforma, ¿sí? ese directorio, cómo se conforma la cúpula del BCRA. Acá estamos hablando de que esta mayor autonomía el gobierno va a intentar, o al menos está en el proyecto, el directorio solo podrá ser removido por causas taxativas y se requerirá la mayoría o los 2/3 de ambas cámaras, ¿sí? Eso es obviamente muy difícil de lograr, pero lo que estás ahí intentando plasmar en una ley es blindar prácticamente, porque sabemos que al conseguir 2/3 es muy difícil, sobre todo con esto que decía Amanda recién, que son los oficialismos no tienen las mayorías consolidadas, pero no es que el oficialismo no tiene la mayoría consolidada. En general lo que vemos es una mayor fragmentación, ¿sí? Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, pensar en 2/3 sólidos, además para remover a un director del BCRA, es difícil imaginar ese escenario, básicamente. ¿Qué pasa con las utilidades del central? Bueno, también las utilidades o lo que gana el central o lo que el central puede tener como ganancias, hay cambios. Se podrán distribuir las ganancias efectivamente realizadas. Bausili hablaba no de los que son asientos contables, sino de la que efectivamente se puede tocar, por decirlo de alguna manera. Y además se eliminan lo que tiene que ver con diferencias en los tipos de cambio o la evaluación del oro. Y hablaba de que las utilidades deberían ir a pagar intereses o ir a pagar o cancelar deudas, ¿sí? Es decir, los compromisos que tenga el BCRA, pero nunca para hacer juegos contables. O sea que podrían atar las ganancias del Banco Central. La idea es en los distintos movimientos financieros que hace el Banco Central, con esas ganancias que se generan por sus inversiones, que quieren atarlas al pago permanente de la deuda que se contrae a nivel nacional, ¿no? Porque la deuda sí sería nacional, ¿no? Y el Tesoro también financia al Estado en definitiva, pero no podrían relacionarse el Tesoro con el Banco Central de manera directa, aunque sí a través de la erogación del pago de intereses de deuda. Hay como una triangulación en algún sentido. Sí, ahí esto es duda, porque técnicamente no lo sé si el BCRA puede tener también a su vez algún instrumento propio de deuda y en todo caso con las ganancias, como decís, cancelar el interés o la deuda que el propio BCRA... Anoto la pregunta para los próximos diputados que entrevistemos, que sean de economía. Para algún Berti Venegas Lynch o Hackman. O un Itai Hackman, sí, o un Nieri, como bien contabas. Totalmente. Y bueno, y en la última placa lo que vemos es básicamente una declaración política de Bausili,
en la que dice que la ley lo que busca es blindar el Banco Central y lo que busca esta reforma es efectivamente que los próximos gobiernos no puedan volver a financiar el gasto con lo que tiene que ver con la emisión monetaria. Por lo tanto, la idea del oficialismo yo creo que es muy ambiciosa y además es que estos cambios sean permanentes. Sí. Cuesta pensar que en 10 años, así digo 2012, 2026, lo que sea, 2036, no haya otro gobierno con otra orientación y que lo pueda cambiar, porque esto es mayoría. Pero bueno, esta es la propuesta y seguramente habrá cambios para llegar al recinto, entiendo, para el 26 de agosto. Muy bien, Pablo, gracias por el detalle. Por y favor. Pensaba, ¿no? Son funcionarios los del Banco Central, sobre todo el director, que son designados por el Congreso, ¿no? Al igual que los jueces y fiscales y defensores, igual que los miembros de la Corte Suprema, igual que el Procurador de la Nación. Y tenemos muchas acefalías, ¿no? En ese sentido, procesos que no se logran por este cambio que ha habido y que también la boleta única de papel promueve en algún sentido, ¿no? Porque, bueno, ha cambiado también la forma de votar de los argentinos, va cambiando con los tiempos y ahora hay como una situación de monobloques más variopintos, ¿no? Que también ahí se van reconsolidando. Y bueno, y eso también es parte de las limitaciones que generan estas mayorías agravadas que requieren. Sí, lo nuevo en esta particularidad es que estamos viendo que es un cerrojo para garantizar de que el presidente del Banco Central se quede. O sea, no es tan difícil designarlo ni contar con los acuerdos para nombrarlo, pero sí para sacarlo. Exactamente. Este es un tema. Y acá lo que nosotros hemos venido recorriendo a lo largo de estos años es que, bueno, esos 2/3 que reclama la Constitución para la designación de los miembros de la Corte, para la designación del defensor del pueblo de la Nación, para el titular del Ministerio Público Fiscal, bueno, es un gran termómetro político, especialmente por los acuerdos que exige llegar en cámaras con tanta fragmentación a esos 2/3 tan difíciles, ¿no? Bueno, en este caso nos encontramos con otro costado. Y es redoblar el cerrojo de los 2/3, pero precisamente para que sea un requisito muy difícil de aprobar la renuncia a un titular del Banco Central. Muy bien, y hablábamos que hubo varias actividades en la Cámara de Diputados, todas vinculadas a la materia económica, en definitiva, y se estuvo discutiendo y presentando la nueva iniciativa de blanqueo, de inocencia fiscal, una versión 2, digamos, después de la que se discutió en el año 2024, que tuvo sus efectos, que también luego tuvo sus escándalos vinculados a varios funcionarios que se habían acogido a este régimen simplificado de ganancias y que permitía exteriorizar capitales que no habían sido declarados con antelación. Uno de ellos, el ex jefe de gabinete Manuel Adorni, por el cual también se conoció que el actual ministro de Desregulación también se acogió a este régimen particular de exteriorización de capitales, llamado inocencia fiscal. En este caso, toma 2, podríamos decir. Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, también presentó el proyecto. Que esto aplica solo a personas humanas que sean residentes y cuando obtienen esa información de ARCA y empiezan a hacer su liquidación, lo que van a obtener como beneficio es un efecto liberatorio del pago y una presunción de exactitud. ¿Qué quiere decir? Efecto liberatorio, si realmente declaré lo que tenía que declarar en función a lo que ARCA me manifestó, hay un efecto liberatorio cuando realizo el pago, que tiene que ser a la fecha de vencimiento. Y además una presunción de exactitud hacia atrás de esos años anteriores. Esto ya está vigente, no estamos modificando nada con este proyecto. ¿Qué sucede? En este régimen simplificado tenemos parámetros objetivos a partir de cuándo se puede adherir o hasta dónde. Entonces, aquellos contribuyentes o ciudadanos que tienen ingresos mayores a 1.000 millones o patrimonios mayores a 10.000 millones, hoy no pueden adherir a este régimen simplificado. Y empezaron también las opiniones de los diputados porque en el lapso de un año, un poquito menos de un año o algo así, están volviendo a aprobar un blanqueo, ¿no? Que si bien muchos de los gobiernos han tenido su etapa de exteriorización de capitales, bueno, da cierta perspectiva la celeridad o la cercanía entre los dos procesos de exteriorización. En este caso, algo al respecto dice el diputado Rizzotti de Provincias Unidas, representa al radicalismo en la provincia de Jujuy.
No, bueno, obviamente que uno viene a la reunión de comisión, primero por la responsabilidad y la obligación de estar presente como miembro de la Comisión de Finanzas y de la de Presupuesto, pero bueno, esperábamos que los funcionarios nos den una explicación técnica y política, obviamente, de esta reforma que hay en aspectos comparto, pero que lamentablemente, digamos, en una cuestión de justificar, sostener el tema del famoso equilibrio fiscal, digamos, sostienen un discurso ya sobre todos los temas en lo mismo, la inflación y la hiperinflación y lo que ha sido el kirchnerismo, y la verdad que el kirchnerismo ya pasó, ya llevan más de 2 años de gobierno, creo que la teoría o por lo menos el compromiso del presidente que terminando con el déficit fiscal terminamos con la inflación no dio resultado, entonces lo que planteamos es poder tener la información técnica correcta para poder acompañar o no algunos aspectos de esta reforma del Banco Central que, como te digo, comparto mucho de la reforma, pero venía a escuchar o por lo menos por parte del Ejecutivo cuestiones de fondo hacia la misma. Pero bueno, el debate creo que se vuelve a desvirtuar, esto de que quienes se fueron y todo lo que hicieron y quienes vinieron que son fantásticos, creo que esto no ayuda a nada, ¿no? Bueno, los diputados van tomando posición. Hay como una idea general de siempre acompañar esta estrategia, podríamos decir, de los gobiernos de facilitarle a quienes no han declarado parte de su patrimonio, no pagan impuestos entonces por ello, una suerte de amnistía, un plan de condonación de deuda y la posibilidad de que a partir de que los exteriorizan y los ponen en el circuito legal, entonces empiezan a pagar impuestos de una manera también un poco más beneficiosa. Pero también los diputados se cansan un poco de votar los blanqueos porque entienden que no tienen la respuesta a la expectativa inicial del momento en que se han votado, ¿no? Sí, es no un castigo, pero ¿cómo queda el que pagó? Sí. Exactamente. Siempre surge en cada uno de los debates Esa discusión. de los blanqueos totalmente, exactamente. Sí, pero bueno, es una herramienta también que tienen los gobiernos porque la falta de confianza, el cambio, el clima político, algunos gobiernos que son más exigentes o son más, tienen una política más de persecución más concreta a quienes evaden, o que no consideran que los que evaden son héroes, por ejemplo, generan cierta incertidumbre a muchos argentinos, principalmente los sectores más acomodados, sectores empresariales, que no exteriorizaron sus capitales, que no los declararon, básicamente. Nos vamos a ir a la pausa, pero primero despedimos a nuestro compañero y colega Pablo Varela, que nos trajo mucha información económica. Un placer estar de vuelta con ustedes. Te Tras el descanso invernal. Por favor, un gusto. Lamento tanta lluvia, por favor. Pero bueno. Sí. Va a seguir, además. Va a seguir, pero bueno, te vamos a bautizar nuestro columnista económico a partir de ahora. Me encanta, porque son los temas que te interesan, así que te vamos a pedir muchas cosas porque se viene un segundo semestre de temas muy económicos. Nos vamos rápidamente a la pausa. Tenemos todavía para repasar cómo sigue el Senado con inocencia, con inviolabilidad de la propiedad privada. También vamos a repasar otros proyectos que impulsa el oficialismo para este segundo semestre, que está asignado, recuerden, por el presupuesto y, bueno, sería el segundo en la era Milei si es que finalmente se concreta su envío y su discusión, ¿no? Que es lo más importante. Ahí volvemos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
aquí en Diputados Televisión. Vamos a seguir adelante con la información que viene del Senado de la Nación. Están hablando los senadores de los diferentes bloques, dando su posición respecto a este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Hay un sector, el peronismo ya se manifestó en contra. La senadora Vigo también de Córdoba se manifestó en contra, por lo menos del capítulo de la ley de tierras. Hay que ver cómo va a definir en general todo este proyecto, pero hay muchas voces de legisladores de los bloques aliados o que son aliados circunstanciales, dependiendo cada una de las leyes, lo venimos nombrando, que hablan o que se posicionan dependiendo también de su interpretación de los efectos que puede tener esta legislación. También hay novedades de afuera del Congreso de la Nación, que hay una manifestación muy populosa que tiene algunos de los integrantes de esa manifestación están comunicándose y denunciando que hay represión en las inmediaciones del Congreso por parte de las fuerzas de seguridad ante una manifestación que se está convocando desde temprano aquí para repudiar esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Todas las discusiones que se dieron en las últimas horas fueron calentando sin duda el ambiente y los efectos también del oficialismo de decidir eliminar estos artículos del capítulo 3 que modificaban la ley que habilitaba la extranjerización, eliminar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, genera mucha tensión. Y allí ahora ya vamos conociendo esta situación que, bueno, en las últimas meses, en los últimos años, a partir del cambio de la gestión del gobierno y el protocolo antipiquete, cada miércoles dado también cuenta del accionar de la fuerza de seguridad. Así que cuídense mucho los que estén fuera del Congreso, porque el debate es largo, son muchos los oradores y hasta el final no se va a conocer el resultado de esta votación. Para conocer un poco más de esta discusión que tuvo altos y bajos, que tuvo intentos y que tuvo modificaciones, nuestro colega Nicolás Gallardo nos presenta este informe. El gobierno busca dar vuelta a la página este jueves en el marco de la reanudación de la sesión del Senado, ya sin el capítulo 3 del paquete vinculado al proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada, este capítulo que fijaba una reforma de la ley de tierras. Y pese a las situaciones que ha atravesado este miércoles con controversias, con polémicas y discusiones políticas sobre la situación de cuánto un capital extranjero puede comprar tierras en la Argentina, el gobierno entiende que al extirpar este capítulo, el resto de los proyectos ambiciosos y por supuesto discutidos van a poder aprobarse este jueves en la sesión. El número va variando, está claro, se habla de que Patricia Bullrich está cerca de los 40 votos, por supuesto que esto es minuto a minuto, no está claro, hay aspectos que se han hablado en la reunión de la mesa política que por ejemplo involucran lo que ocurre con los desalojos, esta posibilidad de acelerar los procesos mediante un proceso justamente sumarísimo en la justicia, en cuanto a los desalojos y las usurpaciones en las propiedades, lo vinculado con los cambios en la ley de manejo de fuego, son temas delicados en algunas provincias y es por eso que sentenciar que el gobierno lo va a poder aprobar, está claro que no lo tienen el mismo oficialismo, pero claramente hay expectativa, es decir, entienden que no puede sucumbir el resto del proyecto, del paquete de iniciativas que contempla el tema propiedad privada. Ahora, dentro de lo que se venía hablando en la reunión de la mesa política, estaba claro que el debate se había corrido. Para el gobierno, lo referido a la ley de tierras, estamos hablando que el gobierno buscaba eliminar el porcentaje de tierras que puede tener un extranjero en la Argentina, lo estoy resumiendo para que se entienda. Posteriormente, en esa conferencia de prensa de Bullrich, donde se estipulaba que se pasaba del 15% de tope a un 25%, en el gobierno entendían que, pese a estas iniciativas, a estas ideas, la situación estaba más que compleja. Entendían que lo que era un debate vinculado con lo técnico, con las inversiones, la narrativa fue para otro lado, que ganó la política. Veían que se venía como una bola de nieve, como un dominó, como para algunos del gobierno se malinterpretó el espíritu del proyecto, para otros directamente
intervino en la política, y por supuesto las diferencias genuinas que pudo haber y que el gobierno entiende que ha fallado en la comunicación del proyecto, de que no se ha podido realmente demostrar que el proyecto tiene más beneficios que problemas, que favorece las inversiones en distintas regiones de la Argentina y que predominó básicamente el debate que ha planteado la oposición, pero también otros sectores incluso afines al gobierno, de que en realidad ponía en riesgo los recursos naturales de la Argentina. Esto el gobierno lo intentó explicar. Ya habían perdido para ellos hace una semana el debate público, lo que el gobierno de alguna manera a veces estaba con gusto de exponer y tener diferencias. Entienden que a diferencia de otras veces ya el debate era tarde y que se instaló una versión que puede ser real o no vengo a plantearlo en estos términos, pero que para el gobierno ya el debate estaba finiquitado, sumado que cuando había reuniones, no solo en la mesa política, sino ahora después, cuando veían que algunos gobernadores con los cuales han trabajado codo a codo en este tiempo y veían de que iban naturalmente rechazando el proyecto, se encontraban con que el panorama era hostil, con que pese a un plan B, que fue el que presentó Bullrich, el panorama estaba harto complejo. Ante esta situación entonces, el proyecto de la reforma de la ley de tierras, yo no puedo decir que esté descartado en un futuro, sí en el corto plazo, e incluso en el mediano plazo también. El gobierno lo va a seguir trabajando, buscarán una alternativa. El tema es que se pasó de la derogación del tope de la compra de tierras al 25%, es decir, un 10% más, tampoco alcanzó. Con lo cual, en términos políticos, al menos en el corto o mediano plazo, este proyecto no volverá a ver la luz. Estará modificándose con la posibilidad de que en algún momento, con una mejor explicación y menos fresco como ahora en el debate público, este tema pueda ser abordado de otra manera. Con lo cual, por ahora ese tema queda fuera. El gobierno confía en los 40 votos aproximadamente que pueda conseguir en el Senado. Después la situación de diputados es aún más difícil, pero de todas formas con la expectativa de que ya ha extirpado el principal problema de un proyecto ya de por sí bastante más grande y que en este caso se ha centralizado bastante en este asunto sobre las tierras. Y recordemos lo siguiente: se mira mucho el Senado, está claro, pero en diputados la expectativa está, de parte de lo que ha sido la mesa política esta semana, de avanzar con dos objetivos claros de Milei. Por un lado, lo referido al paquete de reformas de inocencia fiscal, como así también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Está claro, hay más objetivos en la Cámara Alta, sin embargo, los plazos y la cantidad de proyectos que el gobierno ha acumulado hace de que haya prioridades, y es por eso que la Libertad Avanza va paso a paso. Le agradecemos a Nico Gallardo que nos dejó esta información desde algún lugar de la Casa Rosada, podríamos decir, ¿no? Porque él es acreditado allá también. Totalmente, muy interesante. Un tono de lo que está pasando en Balcarce 50, después de, bueno, este arremolinamiento de hechos que se han sucedido, ¿no? Gestos que protagonizó la senadora Patricia Bullrich para tratar de confirmar que había destrabado una negociación que finalmente quedó demostrado que no. Un clima adentro del gobierno nacional respecto a las expectativas de lo que viene, también una autocrítica sobre los métodos de comunicar finalmente esto. Ahí se abre otro interrogante: ¿cómo se ha mantenido bajo el radar, teniendo en cuenta de que este debate es un debate central del Consejo de Mayo? Sí. Y que en este caso nos encontramos que podemos verlo en el documento del Consejo de Mayo. No perdamos de vista que una cosa fue el Pacto de Mayo, el acuerdo, el encuentro con los gobernadores. Después fueron las dificultades del Poder Ejecutivo para articular ese Consejo de Mayo, porque finalmente fue creado por un decreto del presidente de la Nación, en donde la idea es que hubiera un representante por sector. Sí. Bueno, no hubo acuerdo para definir a esos representantes por sector, así que fueron promovidos directamente por el presidente de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante las sesiones del Consejo de Mayo, con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como representante de los gobernadores, con Martín Rapalini como representante de los empresarios por la Unión Industrial Argentina. Gerardo Martínez como representante de los trabajadores de la CGT. Totalmente. Bueno, ahí se dieron
los primeros debates que además fueron ásperos. Quienes supieron un poco lo que pasaba ahí adentro, bueno, los debates fueron ásperos, precisamente porque eran estos los puntos que se estaban debatiendo. Y me acuerdo cuando fue la discusión de la reforma laboral, se puso muy sobre la mesa que, bueno, Gerardo Martínez, por ejemplo, no había acompañado de manera, rubricando con su firma los acuerdos que se habían alcanzado respecto a este tipo de reformas, y ahí empezamos a ver también la centralidad que tenía este acuerdo de el Pacto de Mayo, que, bueno, parecía una declaración en una primera instancia para que se ayornaran las provincias y se alinearan las provincias a los designios del Estado Nacional, pero tienen un impacto mucho más profundo, vemos, en la modificación estructural, volvemos a decirlo, del entramado legal de la Argentina. Exacto. Cuestiones que son complejas porque tienen el acompañamiento de un sector de la política muy afín entre sí y el rechazo de quienes proponen un proyecto alternativo a lo que hay hoy. Bueno, es que ahí sí, acá hay otro tema muy importante y que vos lo puntualizás, Amanda, y es que esa dinámica impulsada por el Gobierno de la Nación, que tuvo una centralidad inicial en el Pacto de Mayo, que después se corporizó y se cristalizó en el Consejo de Mayo, fue en parte subestimada por sus participantes. Pero nos encontramos con una articulación de una narrativa para el gobierno libertario, pero también una hoja de ejecución práctica sobre sus definiciones ideológicas más trascendentes, porque lo que se pone a prueba en la redefinición tanto de las potestades del Estado para la expropiación, de las garantías para quienes son afectados por una expropiación definida por el Estado, la aceleración de los desalojos sumarísimos, los cambios en la ley de manejo del fuego, bueno, implican también una serie de reformas que forman parte de las expectativas y las aspiraciones del establishment argentino. Vamos a seguir repasando un poco las repercusiones que hay también de este lado de pasos perdidos, porque una vez que pasa el trámite parlamentario tan complejo y escabroso que está desarrollando la inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, va a venir para acá, para la Cámara de Diputados. Y ya el diputado Abelardo Ferrán, de Unión por la Patria de La Pampa, que además fue ministro de Producción de la provincia, que además es decano de la Universidad Nacional de La Pampa en el área de veterinaria y que tiene una trayectoria también como investigador, se refirió a el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que hoy está en debate en el Senado Nacional. Una reunión sumamente importante donde se le da participación a distintos protagonistas o actores de nuestro país relacionados con esta ley que habla sobre la propiedad privada, de la intangibilidad, pero en realidad lo que busca esta ley es modificar la actual legislación para darle posibilidad a los grandes grupos económicos de apropiarse de tierras de nuestro país, de grandes extensiones, fundamentalmente aquellas de que tienen recursos estratégicos como el agua, como los minerales, como el petróleo, de tal forma de crear espacios donde ellos puedan decidir sobre temas que pueden excluir tanto a las provincias como al país, ¿no? Creación de enclaves productivos en el territorio nacional. Está relacionado esta ley, esta modificación de la ley, con otras leyes que se están discutiendo, como el Superrigi. Superrigi permite hasta el 15% de la inversión de $1.000 millones en bienes inmuebles. Justamente estamos hablando de bien inmueble que es la tierra, ¿no? Donde le da seguridad jurídica por 30 años. Eso, más ataque a la soberanía que esta, bueno, no se explica. Así que bueno, esperemos que esta ley no prospere en el Senado, y si prospera en el Senado, bueno, nosotros hace tiempo que venimos hablando del tema, preparándonos para que los argentinos conozcan realmente la cuestión en profundidad. Acá la perspectiva de uno de los bloques opositores, ¿no? Que no concuerda con estas modificaciones que está haciendo el Ejecutivo Nacional y que aprovecha también la conducción de algunas de las comisiones para incorporar sectores
o que fueron escuchados en las audiencias públicas pero no tomados en cuenta, o que no fueron ni siquiera escuchados sobre las preocupaciones que tienen de las modificaciones estructurales que hace la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluso, bueno, constitucionalistas que tienen mucha trayectoria y que tienen diferencias abismales con los procesos políticos anteriores de otro signo político como el peronismo, advirtieron que, bueno, hay cierta contradicción con la propia Constitución Nacional en relación al articulado que ha diseñado el ministro Sturzenegger y que hoy están aprobando, votando, pero bueno, veremos cuánto senadores aprueban esta iniciativa en el Senado de la Nación. Digo aprobando, Claudio, porque se ve ya abortado el capítulo 3, un clima más distendido. No se los ve tensionados todavía a los senadores del oficialismo en sus posiciones, al menos cuando van dando los discursos, ¿no? Le voy a decir algo. A ver. Era la misma sensación que había antes de la conferencia de prensa que ofreció Patricia Bullrich anunciando que habían cambiado el límite y que finalmente aceptaban un techo del 25% de extranjerización de tierras a nivel provincial. Había mucho optimismo, por eso también hubo tantas sorpresas al respecto. Vuelvo con un tema que volvió a recrudecer en las últimas horas y era, bueno, ¿cuál es la necesidad de meter una reforma tan importante en un paquete tan ambicioso, ¿no? Ya de por sí, los cambios respecto a la ejecución sumarísima de desalojos ya es todo un debate en sí mismo. Los cambios en la ley de manejo de fuego también es otro tema que tiene mucha relevancia. Y de por sí, una redefinición de la ley de tierra sancionada por el Congreso en el año 2011, bueno, ya anticipaba que la arquitectura del debate iba a ser mucho más grande de lo esperado y que en ese contexto las argumentaciones que sucedieron se fueron desgastando al calor de 17 borradores para tratar de encontrar un acuerdo, sugerencias para diseccionar el proyecto que no fueron aceptadas por la Casa Rosada, déjà vu para algunos que ya habían anticipado que podía repetirse la misma dificultad que ya le está pasando al oficialismo con el paquete de reforma electoral, en donde otra vez el punto central es la eliminación de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, pero estamos hablando de un proyecto de reforma política mucho más ambicioso que, a pesar de las advertencias del fuego amigo, bueno, se encuentra también con el riesgo del estancamiento. Bueno, vamos a seguir repasando lo que ha dejado esta primera semana de segundo semestre de la Cámara de Diputados, porque tenemos que repasar las posiciones de algunos legisladores, en este caso el oficialismo, la diputada Patricia Vázquez de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, en relación al proyecto de inocencia fiscal parte 2, podríamos decir, un nuevo capítulo para incentivar a aquellos argentinos que tienen algunos dólares en el colchón o que tienen activos que no han sido exteriorizados, para ser más técnica, puedan facilitárselo desde el Estado Nacional, resignando recaudación, resignando multas, resignando también posibles ingresos por lo que ha sido declarado en algún momento y que ahora tienen la posibilidad de facilitar esa exteriorización. Patricia Vázquez entonces se refirió a esta discusión y dio su opinión respecto al proyecto que ya está dando sus pasos en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, estamos tratando en comisión conjunta con Hacienda y Legislación Penal una modificación, en realidad otra ley de inocencia fiscal que viene a modificar la anterior, porque, bueno, creíamos que era necesario. Sobre todo, lo más increíble de todo es que cuando uno escucha al kirchnerismo y a la izquierda con un afán aparentemente anticorrupción, y a uno se sorprende, la verdad que uno se sorprende, porque es el gobierno más corrupto de la historia, que se afanó todo el país y que hoy les parece terrible hablar de inocencia fiscal. Por otra parte, pretenden decir que esto tiene nombre y apellido, y en realidad, si tuviera nombre y apellido, el choreo del kirchnerismo anterior tendría desde Kirchner a López, a Báez y a tantos otros, que de eso no se trata. Lo que no puede entender el kirchnerismo y la izquierda es que esto se trata de que pagar impuestos es un robo cuando no vuelve a la sociedad.
Ese es el criterio de La Libertad Avanza, ese es el criterio que defendemos, que tiene que haber menos impuestos, que tiene que haber menos presión fiscal y que también tenemos que partir de la inocencia. Y si hay, obviamente, una infracción fiscal, que se apliquen las sanciones que correspondan. Este concepto no les entra en la cabeza porque ellos prefieren tener una presión fiscal infinita para llenarse los bolsillos de guita, para afanar más al ciudadano a través del poder, para eternizarse en el poder. Ellos no entienden el concepto que nosotros venimos a plantear desde este nuevo proyecto de ley para modificar y ampliar los conceptos que teníamos en la ley anterior. ¿Para qué? Para beneficiar la inversión, para beneficiar el desarrollo, el progreso, el crecimiento, justamente no queriendo beneficiar la corrupción. Eso es lo que no terminan de entender. Pero bueno, en este camino estamos. Increíblemente también les llama la atención que uno tenga que modificar una ley ya votada. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema cuando uno se da cuenta que esa ley no ha sido del todo eficiente en su objetivo? ¿Qué objetivo? Que haya más inversión, más progreso y más desarrollo. Y con la expresión de la diputada Vázquez, que en su declaración en definitiva advierte que no fue suficiente la inocencia fiscal 1, porque las inversiones no llegaron tal como se esperaba en diciembre del año pasado. Todo este periodo fue el que se resolvió respecto a la posibilidad de que los argentinos que tienen algún dinero no declarado lo hagan. Pero bueno, también lo dijo la diputada. Desde el oficialismo consideran que pagar impuestos no está bien en definitiva y habilitan a esta exteriorización de capitales para, bueno, regularizar en las inversiones que se puedan desarrollar estos montos no declarados en otro momento. Con esta información nos vamos al corte, volvemos en instantes. Nos queda todavía un rato más con Claudio Mardones para repasar otros proyectos que está impulsando el oficialismo con muchas modificaciones de cara a esta segunda parte del año parlamentario. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Estamos ya atravesando el último bloque de este programa, donde estamos repasando además proyectos que envía el Ejecutivo Nacional. Tema central, sin duda, es lo que se está discutiendo en el Senado, inviolabilidad de la propiedad privada. En un rato vamos a ver qué está pasando allí. Pero acá en la Cámara de Diputados también los proyectos económicos como inocencia fiscal parte 2 y el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central. A lo largo de todo el programa hemos puesto en valor, Claudio, bueno, una crítica de sectores de la oposición aliados de los proyectos ómnibus que envía el Ejecutivo Nacional, ¿no? Exactamente. Que fue criticado por Pichetto, ni bien empezó esta gestión cuando discutió la primera ley bases y le dijo al presidente de la Cámara, Martín Menem, mande los proyectos por separado, es más fácil de aprobar. Bueno, ahora nos vas a presentar una iniciativa que también tiene muchas desregulaciones en su interior. Exactamente, y que tiene además a su factotum, al impulsor, a quien el presidente Javier Milei llama el coloso. Me refiero al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que, bueno, viene de una semana compleja en varios aspectos. No perdamos de vista que arrancamos la semana con un decreto que también impulsado por el ministro Sturzenegger cambiaba drásticamente y desregulaba el practicaje portuario, es decir, a los trabajadores portuarios que se dedican a guiar a las embarcaciones antes de amarrar y garantizar uno de los momentos críticos de la navegación. Bueno, paro, conflicto, la posibilidad de que quedara frenada la exportación de todos los granos, especialmente alrededor de los puertos de la vía troncal navegable, es decir, el río Paraná. Marcha atrás finalmente en el marco de esa pulseada, y después la otra foto que está en pleno desarrollo, pero ya con un revés para el ministro Sturzenegger, y me refiero con la resignación del capítulo que buscaba reformar la Ley de Tierras de 2011 dentro de este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que se está debatiendo ahora en el Senado de la Nación y posiblemente por unas cuantas horas más, en donde este capítulo 3 no está. Bueno, capítulo 3 no está, pero un proyecto muy ambicioso. Y en este caso hemos preparado un informe repasando otro de los proyectos que algunos consideran muy ambicioso y que es un digesto, es decir, una serie de cambios que algunos han decidido llamar, Amanda, la Ley Bases 2. Y es este nuevo proyecto de desregulaciones masivas, dicen algunos, que hemos desmenuzado y que vamos a analizar en este informe. Informe en el que vamos a compartir principalmente, bueno, cuáles son las leyes que deroga y que cambia este nuevo paquete desregulador impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Un primer pantallazo numérico. Decíamos, es muy grande el universo de reformas que impulsa este nuevo proyecto. Bueno, deroga 12 normas nacionales. Ahora vamos a ver cuáles son esas 12 normas nacionales, y también deroga parcial o totalmente más de 15 artículos y leyes adicionales. 25, perdón, me corrijo velozmente. Así es que ese es el contexto general. Decíamos que en esta inmensidad de cambios, bueno, hay una dinámica, y es la dinámica del shock. Una dinámica que en muchos aspectos busca que en el marco de una negociación acelerada se terminen de cerrar definiciones sobre un gran paquete de cambios estructurales. Eso en muchos casos hace que uno no pueda puntualizar, especialmente punto por punto, de cuál es el alcance de las reformas que impulsa cada proyecto. Pasó con el texto original de la Ley Bases. Está sucediendo con el proyecto de inviolabilidad de la Ley de Propiedad Privada. Sucede también en el marco de la reforma electoral, llamada por el gobierno como reforma política. Y aquí nos vamos a encontrar con este digesto, con este resumen de cambios que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional sobre determinadas leyes, que es un cúmulo muy importante. Vale la pena puntualizar cuáles son las derogaciones, cuáles son las leyes que dejarían de regir si finalmente este nuevo paquete desregulador prospera en el Congreso de la Nación. El punto de partida es esta Cámara, la Cámara de Diputados. Si vamos a ver rápidamente en la siguiente placa cuáles son los sectores. Veíamos en la placa que los sectores afectados son sectores productivos, del agro, de la cultura. Bueno, es muy grande el universo de afectados, porque es muy grande el listado de leyes que este proyecto busca derogar. Leyes sancionadas por el Congreso que requieren otra ley que las derogue y que también sea sancionada por el Congreso de la Nación.
Así que en ese contexto vamos a repasar una de las leyes más importantes, la ley 14.432, y esto está directamente vinculado con el debate de las tierras rurales. ¿Por qué digo esto? Porque es uno de los temas que ha pasado prácticamente inadvertido y que impacta directamente en la dinámica productiva del campo. ¿A qué me refiero? La ley 17.432 es el régimen de arrendamientos y parcerías rurales, que establece desde hace muchos años cuáles son las reglas sobre los contratos agrarios. Bueno, lo que propone directamente este proyecto es la derogación total de esta ley, la famosa ley de arrendamientos y parcerías, conocida así. Vamos a la siguiente placa para ver otra que está totalmente vinculada. Me refiero a la ley 13.246, que también incluye otro aspecto del arrendamiento y la parcería rural, pero especialmente en el capítulo vinculado a los contratos de alquiler y explotación compartida de campos. Bueno, aquí, en esta ley, no solamente están las definiciones para la firma de contratos de alquiler, sino también hay definiciones centrales para los trabajadores rurales que desarrollan tareas en esos terrenos arrendados. Todo eso, a partir del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, quedaría derogado también. Vamos a otra placa para ver otra de las normas que también intervienen directamente en otra de las industrias, en este caso en la industria vitivinícola, otra de las industrias afectadas por esta iniciativa que busca la derogación y el cambio de varias leyes. Bueno, una de las leyes que busca derogar por completo es la famosa ley 23.149, la ley del vino, y lo que hace en este caso es haber impulsado una serie de beneficios para la promoción de la industria vitivinícola y la actividad a lo largo de todo nuestro país. Bueno, también la idea es derogarla por completo. Pasamos a la siguiente placa. Siempre en la lista de leyes de mucha relevancia que el Poder Ejecutivo Nacional quiere derogar. Otra de las leyes vinculadas a la industria vitivinícola, la 25.849, que creó la Corporación Vitivinícola Argentina. Bueno, lo que busca en este caso es directamente derogar la ley de creación de la corporación y en ese sentido, bueno, quitar la tutela estatal para la realización de las tareas de la COVIAR. No perdamos de vista de que estamos hablando de una corporación sectorial muy importante, de un sector industrial que está en pie de guerra, especialmente en las provincias vitivinícolas, por estos dos cambios. Así que esto muestra también una fisonomía en la conversación pública y en la negociación legislativa muy parecida a lo que hemos venido viendo, Amanda. Sectores que empiezan a advertir de que en la medida que avanza el debate legislativo, esa derogación los puede afectar directamente. Este es uno de los temas que la industria vitivinícola está siguiendo con mucho detenimiento, no solamente por lo que pueda pasar aquí en la Cámara de Diputados, sino también por lo que están hablando con los gobernadores, algunos aliados muy importantes del gobierno, especialmente en lo vinculado a la actividad vitivinícola de esas provincias involucradas. Vamos a la siguiente placa para ver otra de las normas que esta nueva propuesta del ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, busca derogar. Otro de los puntos vinculados a la logística argentina, un tema que nosotros hemos anticipado, y es la derogación del decreto ley 19.492 del año 44. ¿Qué es esto? Bueno, esto es terminar con la famosa ley de cabotaje, Amanda. Esta ley lo que plantea son las regulaciones específicas para que, en el caso de embarcaciones que ingresan del extranjero a aguas argentinas, tengan la obligación de contratar tripulaciones de origen argentino. Bueno, en el caso de caerse esta legislación, se terminarían esas protecciones para el trabajo argentino y podrían ingresar embarcaciones que desarrollan tareas fluviales y también logísticas con personal y su tripulación plenamente proveniente del extranjero. Algo similar a lo que pasó en los últimos días, en las últimas semanas respecto a la instalación de viviendas para el desarrollo minero que vinieron completamente armadas desde China, ¿no? Y ahí justamente parte de lo que se planteaba respecto al RIGI es que todas las empresas argentinas o alguna empresa argentina que podía prestar ese mismo servicio de equipar una ciudad para poder hacer la explotación de los minerales quedó reducida a la nada porque al habilitar el proceso del RIGI, la empresa decidió comprarlo por containers en China, bueno, abaratándose costos ellos, pero desincentivando la producción local de, en este caso, servicios para la explotación, ¿no?
sería en esa misma línea. En esa misma línea, con un cambio estructural sobre un tema que es una gran obsesión del gobierno, también del Círculo Rojo, también del empresariado argentino, bueno, el modelo logístico nacional y la relevancia y la importancia estratégica que tiene la navegación fluvial comercial en la República Argentina, la cantidad de trabajo que genera y los cambios que esto puede implicar en el caso de que finalmente la ley de cabotaje sea derogada por completo. Ese es un capítulo que está abierto y que forma parte de la preocupación, especialmente de los sectores vinculados, porque ya vienen de una semana que también tuvo otro capítulo. Por eso mencionaba al principio la decisión del gobierno nacional de hacer cambios en el practicaje portuario, que también forma parte de otra de las aristas claves de la logística nacional. Bueno, habla que el ministro de Desregulación está empeñado en desregular esta actividad. Otra vez nos encontramos con un doble juego. Por una parte, un intento a través de un decreto con el practicaje. Y lo otro, dentro de este digesto, en donde algunos funcionarios cercanos a Sturzenegger ya habían anticipado que tenían entre ceja y ceja esta ley de cabotaje que les estamos contando. Vamos a la siguiente placa para ver otra de las actividades afectadas a partir de las reformas que incluye este nuevo proyecto de ley Bases 2. Bueno, vamos rápidamente a otro punto que influye con mucha fuerza en la vida cotidiana de muchos argentinos y argentinas. Me refiero a la ley 26.020, la que regula el régimen del gas licuado de petróleo. Bueno, esto no es otra cosa, Amanda, que la reglamentación especialmente de la cadena de producción, fraccionamiento, distribución, comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo. Así que en este sentido, en el caso de avanzar la derogación de esta ley, queda totalmente desregulado ese mercado, un mercado muy sensible, especialmente en el término de traslado y comercialización de garrafas de gas. Vamos a la siguiente placa para ver otra vez, ¿no?, la idea del ómnibus, de algo casi omnipresente que incluye muchas actividades. Bueno, otra de los temas que busca derogar esta norma impulsada por el gobierno nacional es esta, la ley 23.316, que no es otra que la ley de doblaje. En este caso lo que busca es derogar las obligaciones que rigen actualmente en la República Argentina para que las producciones audiovisuales que son transmitidas en el territorio nacional tengan que ser dobladas al castellano por traductores argentinos. Así que en ese contexto, el objetivo de esta norma, fomentar el doblaje nacional de producciones extranjeras. En el caso de prosperar esta iniciativa, finalmente la ley de doblaje sería derogada por completo. O sea que podemos esperar, si se aprueba esta ley, que el doblaje de las películas que vemos en inglés al español puedan venir, por ejemplo, de España, o pueden venir de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Con otros acentos, digamos. Y la otra gran pregunta es qué pasaría con la gran tradición argentina de producción de reconocidos dobladores a lo largo de todo el continente con sede en la Argentina. No perdamos de vista que así como la producción audiovisual ha sido una gran exportadora, también el doblaje argentino ha sido también proveedor de soluciones en el exterior. Naturalmente, con la protección de esta ley de doblaje, que en este caso sería derogada en el caso de prosperar la iniciativa. Vamos a ver otra de las actividades que también quedan afectadas por esta propuesta. Bueno, la actividad librera, uno de los temas que se ha instalado con mucha fuerza en las últimas jornadas. ¿Por qué? Porque varios han tomado nota que esta nueva propuesta del Poder Ejecutivo Nacional lo que busca es derogar la ley de actividad librera, la 25.542, que establece un punto central, precio uniforme a lo largo de todo el país, una regulación no solamente en la comercialización, sino también respecto al tema de evitar el dumping, en muchos casos en la venta de libros, es decir, la venta con descuentos indiscriminados que a partir de la importación perjudiquen a la producción nacional de libros. Bueno, todo ese mecanismo ha sido parte de una alerta no solamente de las editoriales, sino también de toda la cadena de comercialización del libro argentino, que está siguiendo con mucho detalle este punto, que la nueva versión de la ley Bases lo que busca es regular por completo el mercado de comercialización de libros en la República Argentina, y eso implica la derogación de esta norma. Pasamos a otra de las leyes que también son parte de este intento de derogación.
Bueno, esta norma es el decreto 142.277 del año 43, una norma muy vieja que regula el ahorro previo y que también lo que definía eran los mecanismos de capitalización, muchas veces para compra de automóviles y para otras adquisiciones. La idea es precisamente también derogar esta iniciativa y lo vemos en la siguiente placa. También está el objetivo de derogar la ley 19.060, que lo que busca, lo que hace hasta ahora es la reglamentación de las garantías mobiliarias, inmobiliarias y también de los regímenes de crédito. Vamos a la placa 12 para ver también otro de los puntos que quedan en este proceso de cambios. Atención martilleros, porque tanto martilleros y corredores también están en la mira de esta iniciativa, especialmente con respecto a la modificación de la ley 20.266. En este caso ya estamos hablando no de derogaciones totales, sino de la derogación de un puñado de artículos. En muchos casos son 5, 10 artículos. En este caso lo que hacen es directamente hacer cambios específicos respecto a la intervención en términos del corretaje. Todo ese punto queda completamente derogado. Lo mismo pasa con otra norma que también está vinculada con la industria del libro, la ley 25.446, que es la de fomento del libro y la lectura. Bueno, elimina precisamente todos los mecanismos de promoción del libro en la República Argentina para la promoción de la lectura. Vamos a otra de las actividades. Hablábamos recién del doblaje. Bueno, en esta placa vamos a ver también que otra de las leyes que tienen que ver con el traductorado están en un proceso de cambio, al menos por la iniciativa que lleva adelante el Gobierno Nacional. Me refiero a la ley 20.305 de traductores públicos. Bueno, en este caso también reduce las exigencias para la presencia de la traducción oficial en determinadas operaciones y también en determinadas traducciones. Otro de los puntos que va a abrir un debate que viene preocupando mucho, y no hablo en este caso del doblaje ni del corretaje, vamos directamente a hablar de la industria farmacéutica, porque en este caso lo que busca también este proyecto es eliminar 9 artículos de la ley 17.565. ¿Cuáles son los que permiten liberalizar horarios, propiedad y venta de medicamentos? Así que mucha atención, porque esto en términos prácticos implica la liberalización de la venta de medicamentos por fuera de las farmacias y que a partir de los cambios, en el caso de que sean aprobados por este Congreso de la Nación, bueno, que finalmente el mercado farmacéutico y los fabricantes de medicamentos puedan superar la línea comercial de las farmacias y poder llegar a través, bueno, de la venta libre y de la venta directa. Otro de los puntos, ya en el tramo final de este informe, otra de las normas, bueno, en este caso, el cambio en la ley 13.636, que cambia por completo la fiscalización del Estado en los medicamentos veterinarios. Y también otro cambio en materia de promoción, pero en el caso específico de la ley 25.507. ¿Por qué? Porque lo que hace es quitarle el financiamiento al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, un organismo muy importante para la exportación de carne vacuna en el mundo. Otro de los puntos, volvemos a la navegación y lo vemos en la siguiente placa. Cambios en la ley 20.094, la ley de navegación. Hay un cambio directamente respecto a la liberalización, respecto a los requerimientos para las dotaciones y la tripulación que trabaja especialmente en la navegación fluvial. Otro de las leyes, la ley 24.921. Bueno, también lo que está referido al régimen de manejo de contenedores, otro punto logístico. También totalmente desregulado, en el caso de que prospere esta iniciativa. En la siguiente placa vamos a ver otro tema también vinculado directamente a la logística, y son los cambios en la ley 27.418 y en la 27.419. ¿Por qué? Porque se terminan, en este caso de prosperar la iniciativa, terminan los
incentivos para las embarcaciones de bandera nacional, especialmente dentro de la Marina Mercante. Y ya en el tramo final, otro punto vinculado a otra derogación, la derogación del artículo 85 de la ley de 12.776. Otro cambio vinculado al régimen de capitalización y ahorro previo. Y ya en el último tramo vemos otros cambios. Los cambios los vemos en la placa 17, un cambio muy particular en la ley 11.672, que es la ley complementaria permanente del presupuesto. Bueno, ¿qué hace en este caso? Quitar el rol de la Inspección General de Justicia para la fiscalización y control de determinadas partes de la ejecución del presupuesto nacional. Un cambio que ha pasado prácticamente inadvertido, pero que puede jugar un rol determinante. Y el último de los cambios, dentro de una lista que supera las 25 reformas, también un cambio en la ley del impuesto a las ganancias, pero especialmente en el artículo que está vinculado a las exenciones para las cooperativas. Así que en este escenario, un veloz repaso que nos permite comprender la profundidad de esta nueva reforma que envía el Poder Ejecutivo Nacional, redactado por el Ministerio de Regulación que conduce Federico Sturzenegger, afectando a por lo menos 20 actividades y buscando terminar con una cantidad de reglamentaciones y de protecciones a actividades locales. Muchas gracias, Claudio, por este detallado informe de lo que va a venir en las próximas semanas a debatirse aquí en la Cámara Baja. Quedé sorprendida no solo por la cantidad de leyes que quieren derogar, sino que muchas leyes son constitutivas, no son antiguas, son de otra época y que perduraron el tiempo en la protección del patrimonio cultural, muchas de ellas, incluso otras vinculadas al quehacer del resguardo del trabajo argentino. Claudio, nos volvemos a encontrar la semana que viene, un placer. Con mucho gusto, por supuesto. Muchísimas gracias por todo. Nos vamos yendo nosotros, pero nosotros vamos a cruzar el Senado porque sigue la actividad allí para conocer cómo va a ser el final de este debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que mañana seguro va a ser central en la agenda periodística de Diputados Televisión y de todos los medios nacionales. Hasta cualquier momento, nos seguimos viendo.